Priscila, la maestra que instruyó a Apolos y fortaleció la iglesia primitiva. En los albores del cristianismo, mientras los grandes apóstoles recorrían los caminos del Imperio Romano, proclamando el Evangelio en foros y sinagogas, existían figuras silenciosas, pero igualmente poderosas, cuya influencia fue fundamental para el establecimiento y la consolidación de la iglesia primitiva. Una de estas luminarias, a menudo relegada a un segundo plano en las narrativas populares, es Priscila, una mujer de fe inquebrantable, una colaboradora indispensable de Pablo y una maestra con una profundidad teológica que pocos se atreven a reconocer. Su historia, contada en las páginas de la Biblia, no es la de una protagonista central en el sentido dramático, sino la de una arquitecta silenciosa, una forjadora de almas que, junto con su esposo Aquila, personificó el verdadero espíritu de la comunidad cristiana primitiva. Pero la versión que se conoce es apenas la superficie. Aquí desvelaremos los hechos más impactantes, aquellos que la Biblia no quiere que sepas directamente, pero que son cruciales para comprender la magnitud de su contribución y el rol vital de las mujeres en la expansión del Evangelio. Priscila y Aquila son presentados por primera vez en el libro de los Hechos de los Apóstoles. La Biblia los describe como judíos originarios del Ponto, una región en Asia Menor, que habían llegado a Corinto después de que el emperador Claudio decretara la expulsión de todos los judíos de Roma. Este edicto imperial, fechado alrededor del año 49 después de Cristo, fue un evento trascendental para la diáspora judía y, por ende, para la naciente comunidad cristiana, ya que muchos judíos cristianos también se vieron obligados a abandonar la capital del imperio. Lo que la Biblia no quiere que sepas directamente es la posible complejidad de esta expulsión. No era un mero capricho del emperador. Historiadores romanos como Suetonio mencionan disturbios en Roma a instigación de Cristo, lo que sugiere que la fricción entre judíos y judíos cristianos, o el celo cristiano, pudo haber sido la causa subyacente de la expulsión. Esto implicaría que Priscila y Aquila ya podrían haber sido creyentes en Jesús antes de llegar a Corinto, forzados a abandonar su hogar por causa de su fe. Esta es una verdad épica. Ya eran refugiados por Cristo. La Biblia nos dice que, al llegar a Corinto, Pablo encontró a este matrimonio y, dado que compartían la misma profesión, eran fabricantes de tiendas de campaña, o artesanos de cuero. Una habilidad esencial en el mundo antiguo para la fabricación de tiendas, calzado y otros artículos, se quedó con ellos y trabajaron juntos. Este detalle de su profesión, aunque aparentemente mundano, es fundamental. No eran personas de élite, sino trabajadores manuales, que vivían y ministraban en el corazón de las ciudades comerciales. Su hogar se convirtió en un centro de operación para el ministerio apostólico de Pablo. La Biblia no solo lo menciona una vez, se repite que Pablo convivió y trabajó con ellos, un testimonio de la cercanía y la colaboración que existía entre ellos. Lo que a menudo se subestima en las narrativas populares es la importancia de su hogar como centro de la actividad misionera. En una época donde no existían los edificios de las iglesias tal como los conocemos hoy, las iglesias en las casas eran el epicentro de la comunidad cristiana. La casa de Priscila y Aquila en Corinto, y más tarde en Efeso y Roma, se convirtió en un refugio, un lugar de enseñanza, comunión y evangelización. Aquí se reunían los creyentes, se partía el pan y se enseñaba la palabra. La presencia constante de Pablo en su hogar significó que Priscila y Aquila no solo compartían su sustento, sino que también absorbían directamente las enseñanzas del apóstol de los gentiles. Eran testigos presenciales del fervor de Pablo, de su celo misionero, de su sabiduría teológica. Este ambiente de aprendizaje constante les proporcionó una base sólida para su propio ministerio. La Biblia siempre menciona a Priscila antes que a su esposo Aquila en varias ocasiones, Hechos capítulo 18 versículos 18 y 26, Romanos capítulo 16 versículo 3. En la sociedad patriarcal del primer siglo, donde los hombres eran consistentemente nombrados antes que las mujeres, esta secuencia es un hecho inusualmente significativo y trascendental que la Biblia no explica directamente.
pero que sugiere una prominencia o un rol de liderazgo más destacado por parte de Priscila. Algunos estudiosos sugieren que ella pudo haber tenido una posición social más elevada, o que su liderazgo espiritual era particularmente reconocido en la comunidad. Otros proponen que su intelecto o su habilidad para enseñar eran superiores a los de su esposo. Lo que sea la razón, el orden de los nombres es un sutil, pero poderoso indicio de la influencia de Priscila. La relación de Priscila y Aquila con Jesús se manifestó a través de su servicio incondicional a la iglesia primitiva y a los apóstoles. Ellos no fueron discípulos directos de Jesús durante su ministerio terrenal, como los 12, pero su fe en el Mesías resucitado los impulsó a dedicar sus vidas al servicio de su reino. Su disposición a arriesgar su propia seguridad, a moverse de ciudad en ciudad por la causa del Evangelio, y a abrir su hogar y sus vidas a otros creyentes, es una prueba de su profunda devoción a Cristo. Su vida entera se convirtió en un testimonio de la obra transformadora de Jesús, una fe que no se limitaba a la creencia intelectual, sino que se expresaba en acción y en el sacrificio personal. Su historia es la de aquellos héroes anónimos que, lejos de los focos, cimentaron el cristianismo con su compromiso diario y su amor sacrificial por el Salvador. La historia de Priscila, a menudo susurrada en los márgenes de los grandes relatos apostólicos, es, en realidad, una de las narrativas más potentes sobre el poder de la enseñanza y la coliderazgo en la iglesia primitiva. Lo que estamos a punto de desvelar va a redefinir tu comprensión del rol femenino en los albores del cristianismo y la importancia de figuras que, sin ser apóstoles, fueron fundamentales para el establecimiento de la fe. Si te apasiona la Biblia y anhelas descubrir las verdades más profundas y los héroes menos reconocidos, este es tu lugar. No te pierdas ni un segundo de esta épica revelación. Dale a me gusta ahora mismo, suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas ni una sola de nuestras exploraciones bíblicas y activa la campanita para ser el primero en descubrir estos análisis únicos y emocionantes. Aquí abordamos todos los temas de la Biblia, desentrañando cada misterio y cada verdad que la narrativa convencional a menudo pasa por alto. El ministerio de Pablo en Corinto fue prolongado, y durante 1 año y medio, la casa de Priscila y Aquila se convirtió en su cuartel general. Este periodo de convivencia no solo fortaleció los lazos de amistad, sino que también fue una escuela intensiva para el matrimonio. Priscila, una mujer de mente aguda y corazón ferviente, absorbió las enseñanzas de Pablo, presenciando su pasión por el Evangelio, su habilidad para debatir en las sinagogas y su celo por las almas. Es en este ambiente donde su propio conocimiento teológico y su capacidad para comunicar la verdad crecieron exponencialmente. Lo que la Biblia no quiere que sepas directamente es la profundidad de estas conversaciones diarias, las horas de estudio de las escrituras judías bajo la dirección de Pablo, y el desarrollo de una teología cristiana naciente que se forjaba en el día a día. Cuando Pablo decidió partir de Corinto hacia Siria, Priscila y Aquila lo acompañaron hasta Efeso. Este viaje no fue una mera despedida, fue una continuación de su colaboración. En Efeso, una de las ciudades más importantes y cosmopolitas del Imperio Romano, Pablo los dejó allí, mientras él continuó su viaje a Jerusalén y luego a Antioquía. La Biblia, con su concisión, no explica la razón de esta separación. Pero es precisamente en Efeso donde el ministerio de Priscila y Aquila alcanza su punto álgido y donde Priscila se convierte en la maestra que instruyó a Apolos. Apolos era un judío de Alejandría, una ciudad famosa por su escuela de filosofía y su vasta biblioteca. La Biblia lo describe como un hombre elocuente y poderoso en las Escrituras, que había sido instruido en el camino del Señor, y ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Este es un retrato fascinante. Apolos era un orador carismático, un erudito en las escrituras hebreas y un ferviente predicador del mensaje de Jesús, pero su conocimiento del Evangelio era incompleto.
Él conocía la vida y las enseñanzas de Jesús y el mensaje de arrepentimiento de Juan el Bautista, pero aparentemente no estaba familiarizado con la plenitud del Espíritu Santo. La crucifixión y resurrección de Jesús como el sacrificio definitivo por los pecados, y la consiguiente necesidad del bautismo cristiano. La Biblia, en Hechos capítulo 18 versículo 26, narra el encuentro crucial, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Este versículo es un hecho épico y trascendental que desafía las convenciones culturales de la época. Aquí tenemos a un hombre erudito, elocuente y poderoso en las Escrituras, siendo tomado aparte y enseñado por un matrimonio, y con Priscila, una mujer, siendo nombrada primero. Esto no fue una confrontación pública o una corrección humillante, sino una instrucción privada y respetuosa. Lo que la Biblia no quiere que sepas directamente, pero que es evidente en la dinámica, es la humildad de Apolos para recibir instrucción de una mujer y la audacia y autoridad espiritual de Priscila para ofrecerla. En una sociedad donde las mujeres no solían enseñar a los hombres en público, este acto de coliderazgo y enseñanza es un testimonio del radicalismo del Evangelio, que trascendía las barreras de género en el servicio a Dios. La exposición más exacta del camino de Dios que Priscila y Aquila le dieron a Apolos implicaba profundizar en las doctrinas cristianas fundamentales que él aún no conocía. Le habrían explicado la muerte sacrificial de Jesús en la cruz, su resurrección como la victoria sobre el pecado y la muerte, la venida del Espíritu Santo y su papel en la vida del creyente, y la necesidad del bautismo cristiano como señal de identificación con Cristo. La influencia de Priscila en esta instrucción es innegable, dada su posición de nombre en el pasaje y su evidente competencia teológica. Ella, junto con Aquila, pulió el entendimiento de Apolos, convirtiéndolo de un predicador ferviente pero limitado en un poderoso defensor del Evangelio completo. El resultado de esta instrucción fue inmediato y profundo. Apolos, ahora con un conocimiento más completo del Evangelio, se dirigió a Acaya, y la Biblia testifica que fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. La habilidad retórica de Apolos, combinada con su ahora profundo conocimiento teológico, lo convirtió en una fuerza formidable en la predicación y el debate. Este es el impacto directo del ministerio de enseñanza de Priscila y Aquila. Su influencia, aunque ejercida en privado, tuvo repercusiones públicas masivas, fortaleciendo la fe de los creyentes y silenciando a los oponentes del Evangelio. La historia de Apolos es un testimonio silencioso de la sabiduría y la importancia de Priscila como maestra. El legado de Priscila y Aquila no se limitó a su trabajo con Apolos. Se movieron de Efeso a Roma, donde continuaron su labor, y Pablo los saluda en Romanos capítulo 16 versículos 3 al 5, llamándolos sus colaboradores en Cristo Jesús, que arriesgaron su vida por mí. Este arriesgaron su vida es un hecho épico y desconocido que la Biblia no detalla. Sugiere un episodio de peligro extremo en el que Priscila y Aquila protegieron a Pablo, quizás durante un alboroto o una persecución. Este detalle revela la profundidad de su compromiso con Pablo y con la causa del Evangelio, mostrando que su fe no era solo teórica, sino que se traducía en acciones de valentía y sacrificio personal. La iglesia que se reunía en su casa en Roma es otra prueba de su papel central en la vida de la iglesia primitiva. Priscila y Aquila, este matrimonio de fabricantes de tiendas, se convirtieron en maestros, colaboradores y protectores, ejemplos vivos de un cristianismo dinámico y comprometido que, lejos de las grandes tarimas, se forjaba en la humildad del servicio y la audacia de la fe. La influencia de Priscila y Aquila, aunque discreta, fue un pilar fundamental en la edificación de la iglesia primitiva.
Un testamento viviente de que el ministerio efectivo no se limita a las figuras apostólicas más conocidas. Su vida itinerante, dictada por la persecución o por el llamado misionero, los llevó a establecer centros de evangelización y enseñanza en las ciudades clave del Imperio Romano, demostrando una adaptabilidad y un compromiso extraordinarios. Desde Efeso, la Biblia nos transporta de nuevo a la ciudad de Roma. En su carta a los romanos, el apóstol Pablo envía saludos a sus hermanos en la fe, y la mención de Priscila y Aquila destaca con un énfasis particular. Romanos capítulo 16 versículos 3 al 5 dice: Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que arriesgaron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Este pasaje es una joya que revela la profundidad de la relación entre Pablo y este matrimonio. El término colaboradores en Cristo Jesús no es una simple cortesía, es una declaración de un partnership ministerial genuino, donde Priscila y Aquila compartían el mismo propósito y la misma carga por el Evangelio que el propio Pablo. El detalle de que arriesgaron su vida por mí es un hecho épico y desconocido que la Biblia no detalla explícitamente, pero que abre una ventana a la magnitud de su sacrificio. ¿Qué situación tan peligrosa enfrentaron en la que Priscila y Aquila tuvieron que interponerse para salvar la vida de Pablo? La Biblia no lo especifica, pero podemos inferir que fue un episodio de persecución o un disturbio violento, quizás en Efeso o en Corinto, donde la vida de Pablo estuvo en grave peligro. Este no fue un simple acto de bondad, sino una demostración suprema de lealtad y amor sacrificial por el apóstol y por la causa de Cristo. La frase a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles es una confirmación de que su heroísmo no pasó desapercibido y de que su fama de colaboradores valientes era reconocida por la comunidad cristiana más amplia. Este es un testimonio silente de su martirio diario, de su disposición a entregar la vida por el Evangelio. Además, la mención de la iglesia de su casa en Roma es una prueba más de su papel central en la vida de la iglesia primitiva. Incluso después de ser expulsados de Roma por Claudio, parece que regresaron, y nuevamente su hogar se convirtió en un centro de reunión para los creyentes. Esto demuestra una consistencia en su patrón de ministerio, una dedicación inquebrantable a fomentar la comunión y la enseñanza en un entorno doméstico. Lo que la Biblia no quiere que sepas directamente es la logística de estas iglesias caseras, el esfuerzo que implicaba abrir su hogar, proveer para las necesidades de la comunidad y organizar los encuentros en una época de constante sospecha y, a menudo, persecución. Eran hospederos, organizadores y, como ya hemos visto, maestros fundamentales. La versatilidad de Priscila y Aquila es otro hecho trascendental que a menudo se subestima. Eran fabricantes de tiendas de campaña, lo que les permitía ser autosuficientes y no depender económicamente de las congregaciones. Esta independencia económica les daba una libertad significativa en su ministerio. Eran misioneros laicos, una de las formas más efectivas de evangelización en el mundo romano, donde las personas podían moverse y establecerse en diferentes ciudades mientras trabajaban y compartían el Evangelio con sus colegas y vecinos. No dependían de un estipendio, lo que los hacía menos vulnerables a las acusaciones de buscar ganancias materiales. La teología de Priscila, inferida de su capacidad para exponer más exactamente el camino de Dios a Apolos, debió ser profunda y matizada. No solo conocía las escrituras del Antiguo Testamento, sino que había comprendido la revelación completa de Jesús como el Mesías, su muerte redentora, su resurrección y el don del Espíritu Santo. Su habilidad para articular estas verdades a un orador tan consumado como Apolos la posiciona como una teóloga formidable.
Una de las primeras mujeres en el cristianismo en ser reconocida por su capacidad de enseñanza y profundización doctrinal. Lo que la Biblia no quiere que sepas directamente es la posible presencia de otras mujeres como Priscila, maestras y líderes que, a pesar de las limitaciones culturales, ejercían un ministerio vital en la naciente iglesia. La prominencia de Priscila en el texto bíblico es un indicio de que ella no fue la única, sino quizás la más documentada de estas mujeres influyentes. La relación de Priscila y Aquila con Jesús era el motor de toda su actividad. Su vida era una extensión del amor y el servicio a Cristo. No buscaron la fama personal, sino la expansión del reino de Dios. Estaban dispuestos a abandonar sus hogares, a arriesgar sus vidas y a dedicar su tiempo y talentos a la causa del Evangelio. Su ministerio fue un reflejo directo del llamado de Jesús a hacer discípulos, a enseñar y a servir a otros. A través de ellos, la promesa de Jesús de que donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos se hizo realidad en las casas donde se reunían las primeras comunidades cristianas. Su ejemplo subraya que la misión de Jesús no es solo para los apóstoles, sino para todos los creyentes que están dispuestos a entregar sus vidas a su servicio. Su vida no tiene un final dramático de martirio registrado, como muchos apóstoles. Pero su servicio constante y su disposición a arriesgar su vida por Pablo sugieren que vivieron y ministraron bajo la sombra constante del peligro, una forma diferente de martirio diario que la Biblia nos invita a reconocer. La iglesia primitiva no se construyó solo con sermones públicos y milagros espectaculares. Su verdadero cimiento fueron las relaciones personales, la hospitalidad desinteresada y el discipulado intencional, cualidades que Priscila y Aquila encarnaron a la perfección. Su historia nos ofrece una ventana a la forma en que el Evangelio se propagaba en el día a día, en las conversaciones cotidianas y en los hogares que se abrían a la comunidad de fe. El Nuevo Testamento ofrece indicios de que Priscila y Aquila no solo fueron oyentes pasivos, sino también actores directos en la expansión del reino. Pablo no los saluda como meros miembros de la congregación, sino como colaboradores y compañeros de trabajo. Este título, usado por Pablo para referirse a figuras como Timoteo y Tito, subraya la importancia de su rol. Lo que la Biblia no quiere que sepas explícitamente, pero que es evidente por el contexto, es que este matrimonio no solo ofrecía un techo y comida, ellos eran mentores, evangelistas y líderes por derecho propio. Sus habilidades y conocimientos eran tan valiosos como los de cualquier apóstol en la labor de establecer y fortalecer las nuevas comunidades cristianas. Su ejemplo de ministerio itinerante es también un hecho trascendental. La persecución, el edicto de Claudio y las necesidades del Evangelio los llevaron de Roma a Corinto, luego a Efeso y, finalmente, de regreso a Roma. Cada mudanza representaba no solo un sacrificio personal y económico, sino una nueva oportunidad para establecer una iglesia en casa y para influir en una nueva ciudad. En cada lugar, su hogar se convertía en un centro de luz y de verdad, un punto de encuentro para creyentes y un lugar donde la palabra era enseñada con autoridad. Esta constante disposición a reubicarse por el Evangelio demuestra una fe dinámica y una profunda dedicación a la misión. Lo que la Biblia no quiere que sepas directamente es la dificultad logística y personal de estas constantes reubicaciones en el mundo antiguo, y la resiliencia que se requería para reconstruir la vida y el ministerio en cada nueva ciudad. La influencia de Priscila se extiende más allá de su relación con Pablo y Apolos. Al ser una mujer nombrada tan prominentemente en el Nuevo Testamento, en una época donde las mujeres rara vez tenían roles públicos de liderazgo, su figura desafía muchas concepciones tradicionales. La Biblia, al destacar su capacidad para enseñar y su colaboración con Pablo, nos presenta un modelo de liderazgo compartido y complementario entre hombres y mujeres en la iglesia primitiva. Ella no era una excepción aislada,
era un ejemplo de un rol que, aunque no siempre visible en las narrativas hegemónicas, era vital para el crecimiento y la madurez de la Iglesia. Su habilidad para exponer más exactamente el camino de Dios a un orador talentoso como Apolo sugiere una comprensión profunda y matizada de la teología cristiana, lo que la convierte en una figura clave en la transmisión de la doctrina apostólica. El hecho de que la Iglesia se reuniera en su casa, tanto en Corinto, Éfeso como en Roma, subraya la naturaleza de la Iglesia doméstica en sus inicios. Estos no eran edificios opulentos, sino hogares humildes y acogedores donde la comunidad de fe se reunía para la enseñanza, la comunión, la cena del Señor y la oración. Priscila y Aquila no solo ofrecían el espacio físico, ofrecían su tiempo, su hospitalidad, su guía y su sabiduría espiritual. Lo que la Biblia no detalla es la atmósfera de estos encuentros, la intimidad de la comunión, el compañerismo que se forjaba en la persecución y la esperanza compartida. Era en estos pequeños núcleos donde la fe se nutría, donde los nuevos convertidos eran discipulados y donde el Evangelio echaba raíces en el corazón de las ciudades. La vida de Priscila, aunque no concluye con un relato de martirio explícito como el de algunos apóstoles, está marcada por el riesgo constante y el sacrificio silencioso. Su disposición a arriesgar su vida por Pablo es un testimonio de su valentía frente al peligro. En una época de intensa persecución contra los cristianos, cada acto de hospitalidad, cada reunión en una casa, cada viaje misionero, conllevaba un riesgo latente. Priscila y Aquila vivieron bajo la sombra de la amenaza, pero su fe en Jesús los impulsó a perseverar. Su vida es una prueba de que el martirio no siempre se manifiesta en una muerte violenta, sino también en una vida de constante entrega y vulnerabilidad por causa del Evangelio. Esta es una de las verdades más épicas y trascendentales que la historia de Priscila nos susurra. La Iglesia creció no solo por los milagros, sino por la fidelidad abnegada de creyentes como ella. Su relación con Jesús era la fuente inagotable de su fuerza y su inspiración, un amor que los llevó a una vida de servicio sin límites y sin condiciones, haciendo de cada día un testimonio viviente de su fe. La historia de Priscila y Aquila, aunque a menudo pasa desapercibida, es un testimonio fundamental del verdadero motor de la expansión cristiana, la comunidad. La Biblia no nos da muchos detalles sobre su formación personal o teológica antes de conocer a Pablo, lo que sugiere que su discipulado profundo y su desarrollo como maestros ocurrieron en el contexto de su relación con el apóstol y su constante servicio a la naciente iglesia. Este es un hecho épico y desconocido que desafía la noción de que solo los grandes y formalmente educados pueden liderar. La Biblia, en Romanos capítulo 16 versículos 3 al 5, no solo lo saluda, sino que también menciona a la iglesia de su casa. Esto se repite en 1 Corintios capítulo 16 versículo 19, donde Pablo, desde Efeso, escribe, las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Este patrón de tener una iglesia en su casa en diferentes ciudades, Corinto, Efeso, Roma, es una revelación trascendental sobre la naturaleza de la iglesia primitiva. Lo que la Biblia no quiere que sepas explícitamente es el inmenso esfuerzo y sacrificio que implicaba abrir constantemente su hogar al público. No era solo un lugar de reunión, era un centro de evangelización, de cuidado pastoral, de enseñanza y de comunión. La iglesia en su casa era un espacio multifuncional, donde se compartían las comidas, se ministraba a los enfermos, se discutían las escrituras y se forjaban las relaciones que sostenían la fe en un mundo hostil. La hospitalidad de Priscila y Aquila no era una simple cortesía social, era una forma de ministerio radical. En una época donde no existían hoteles y los viajeros dependían de la buena voluntad de otros, su hogar era un refugio para misioneros como Pablo y para los creyentes perseguidos.
Esta hospitalidad era un acto de fe y obediencia a las enseñanzas de Jesús sobre amar al prójimo y acoger al forastero. La Biblia no describe las innumerables comidas que prepararon, las noches que pasaron discutiendo el Evangelio o el consuelo que ofrecieron a los afligidos. Pero podemos inferir que su hogar era un constante bullicio de actividad ministerial, un verdadero epicentro de la vida cristiana. La madurez espiritual de Priscila, evidenciada por su capacidad para instruir a Apolos, es un testimonio de la profundidad de su comprensión teológica. En un tiempo donde el acceso a la educación era limitado, especialmente para las mujeres, Priscila poseía un conocimiento de las Escrituras y una habilidad para la enseñanza que eran raras. La Biblia no especifica cómo adquirió esta educación, pero su estrecha relación con Pablo sin duda jugó un papel crucial. Ella no solo escuchaba, aprendía, discernía y aplicaba la verdad. Su capacidad para tomar a un orador tan dotado como Apolos y exponerle más exactamente el camino de Dios sugiere una mente brillante y un espíritu perspicaz, capaz de identificar las deficiencias doctrinales y corregirlas con gracia y sabiduría. Esta es una revelación épica sobre el rol de las mujeres en el liderazgo de la Iglesia primitiva. Un hecho que desafía las interpretaciones modernas restrictivas y subraya el valor que el Espíritu Santo otorgaba a los dones de las mujeres en la evangelización y la edificación. La dedicación de Priscila y Aquila al servicio de la Iglesia fue inquebrantable. A pesar de las persecuciones y los constantes traslados, su compromiso con el Evangelio nunca vaciló. Pablo los describe como colaboradores en Cristo Jesús, un título que implica compartir la carga, el sufrimiento y el gozo del ministerio. Este nivel de compromiso iba más allá de la mera membresía, era una sociedad ministerial forjada en el fuego de la fe y la adversidad. La Biblia no profundiza en sus luchas personales o en las tentaciones que pudieron haber enfrentado, pero la constancia de su servicio en medio de tantos desafíos es un testimonio de la autenticidad de su fe. La relación de Priscila con Jesús se manifiesta en su amor por la palabra, su hospitalidad, su disposición a enseñar y su valentía frente al peligro. Ella encarnó el discipulado activo, demostrando que la fe en Cristo no es un concepto pasivo, sino una fuerza dinámica que impulsa a la acción. Su vida es un recordatorio de que cada creyente, independientemente de su género o estatus social, tiene un papel vital en la misión de Dios. Su historia, aunque no tan publicitada como la de Pedro o Pablo, es una fuente inagotable de inspiración, mostrando que la verdadera influencia y el legado perdurable se construyen en el servicio humilde y en la fidelidad a la verdad, incluso en las sombras. Priscila y Aquila fueron los pilares silenciosos sobre los que la iglesia primitiva se levantó. Maestros que discipularon a los grandes oradores y hospederos que abrieron sus hogares para que el Evangelio echara raíces en el corazón del mundo. El legado de Priscila y Aquila se extiende más allá de los evangelistas famosos a los que instruyeron. Su vida misma fue una enciclopedia de virtudes cristianas en acción. La Biblia, en sus breves menciones, pinta un cuadro de dedicación, resiliencia y una fe práctica que se traducía en cada aspecto de su existencia. Son un recordatorio de que la edificación del reino de Dios no recae únicamente en los hombros de unos pocos, sino en la fidelidad diaria de innumerables creyentes. La constante mudanza de Priscila y Aquila, de Roma a Corinto, de Corinto a Efeso, y de nuevo a Roma, no era un mero capricho. Era una respuesta directa a las circunstancias y a la guía del Espíritu Santo. Cada vez que se establecían en una nueva ciudad, su primera acción era abrir su hogar y establecer una iglesia en casa. Este patrón de ministerio doméstico, que la Biblia subraya repetidamente, es un hecho épico y trascendental a menudo subestimado. Lo que la Biblia no quiere que sepas directamente es la inmensa confianza y el riesgo que implicaba esta práctica. En una sociedad donde los cristianos eran a menudo vistos con sospecha,
abrir las puertas de su hogar a una comunidad de creyentes, y especialmente a misioneros itinerantes como Pablo, los exponía a peligros considerables, desde el espionaje hasta la persecución directa. Su hogar era un faro de luz en un mundo oscuro y peligroso. Además de su hospitalidad, su profesión como fabricantes de tiendas era una clave de su autonomía ministerial. La Biblia muestra que Pablo compartía este oficio con ellos. Esto no solo les permitía ser autosuficientes y no una carga para las congregaciones, sino que también les brindaba una plataforma natural para el evangelismo. Lo que la Biblia no detalla es cómo, a través de su trabajo diario, pudieron haber compartido el evangelio con sus clientes, sus proveedores y otros artesanos. Su taller no era solo un lugar de trabajo, era un espacio de testimonio, donde sus vidas y sus palabras proclamaban la verdad de Cristo. Esta integración de la fe en su vida laboral es un modelo potente para los creyentes de todas las épocas. El profundo respeto que Pablo sentía por Priscila y Aquila es evidente en la forma en que los saluda en sus cartas. No solo los llama colaboradores, sino que también enfatiza su sacrificio, que arriesgaron su vida por mí. Este arriesgaron su vida es un hecho impactante que, aunque sin detalles específicos, habla de una lealtad y una valentía extraordinarias. Podría haber sido durante los alborotos en Efeso, Hechos capítulo 19, o en otra ocasión de peligro extremo donde Pablo estuvo en riesgo de muerte. Este es el tipo de lealtad que forja lazos irrompibles y demuestra la profundidad de su amor por Cristo y por sus hermanos en la fe. La Biblia, al no especificar el evento, permite que la imaginación del lector se llene del heroísmo tácito de este matrimonio. La influencia de Priscila como maestra, especialmente en el caso de Apolos, es un hecho que desafía las normas culturales de la época y subraya la visión radicalmente inclusiva del Evangelio. Que una mujer, en una sociedad patriarcal, instruyera a un orador judío poderoso en las Escrituras como Apolos, es un testimonio de la autoridad espiritual y el intelecto de Priscila. La Biblia no lo presenta como algo anómalo, sino como una realidad aceptada por Pablo y por el propio Apolos. Esto nos invita a reconsiderar las contribuciones de las mujeres en la iglesia primitiva, reconociendo que su participación en la enseñanza y el liderazgo era vital, aunque no siempre documentada con el mismo detalle que la de los apóstoles masculinos. Priscila es un faro para el liderazgo femenino en la historia de la iglesia. La relación de Priscila y Aquila con Jesús no se limitó a una creencia pasiva, fue una fe viva que se manifestó en acción y sacrificio. Su vida es un sermón constante sobre la encarnación del Evangelio. No predicaban solo con palabras, sino con sus vidas, su hospitalidad, su disposición a servir y su valentía. Eran el tipo de creyentes que Jesús llamó a ser sal y luz en el mundo. Su historia, aunque sin un martirio documentado al detalle, nos enseña que la vida de servicio abnegado por Cristo es una forma de martirio diario. Una entrega constante que forjó la iglesia primitiva y que sigue siendo un modelo para los creyentes hoy. Su legado es la prueba de que los pilares más fuertes de la fe no siempre son los más visibles, sino aquellos que, en la quietud de sus hogares y en la rutina de su trabajo, vivieron radicalmente para Cristo. La historia de Priscila y Aquila, aunque no concluye con un relato de muerte como el de Esteban o Santiago, resuena con la profunda verdad de que la vida cristiana es, en sí misma, una ofrenda sacrificial. Un martirio continuo en el servicio a Dios. Su final no es dramáticamente registrado en la Biblia, lo que, paradójicamente, lo convierte en un hecho aún más épico y desconocido para la mayoría. La Biblia no nos da detalles sobre cómo ni dónde murieron, pero podemos inferir que continuaron su ministerio de fabricación de tiendas, enseñanza y hospitalidad hasta el final de sus días, dejando un legado inquebrantable que la iglesia primitiva jamás olvidaría.
Su última mención en el Nuevo Testamento se encuentra en 2 Timoteo capítulo 4 versículo 19, donde Pablo, desde la prisión y cerca de su propio martirio, envía saludos a Timoteo diciendo: Saluda a Prisca y a Aquila, y a la casa de Onesíforo. Esta mención final es significativa. A pesar de los años, las distancias y las dificultades, el vínculo entre Pablo y este matrimonio fiel se mantuvo fuerte hasta el final. Lo que la Biblia no quiere que sepas directamente es la implicación de esta mención. Priscila y Aquila seguían activos en el ministerio, probablemente en Efeso, donde Timoteo estaba pastoreando. Y su casa continuaba siendo un punto de encuentro para la iglesia. Su constancia a través de décadas de ministerio es un testimonio de su inquebrantable fe y su profundo compromiso con Cristo. La relación de Priscila con Jesús es el hilo conductor de toda su narrativa bíblica. Ella encarnó el discipulado en su forma más pura, no buscó la fama ni el reconocimiento, sino que se dedicó a servir a su Señor con los dones y talentos que le había dado. Su vida es un recordatorio de que la fe en Cristo no es un evento estático, sino un camino continuo de crecimiento, servicio y sacrificio. Su capacidad para enseñar y su audacia para instruir a un hombre tan dotado como Apolo son un testimonio del poder del Espíritu Santo obrando a través de las mujeres en la iglesia primitiva. Ella es un modelo de liderazgo silencioso pero poderoso, un ejemplo de cómo la influencia espiritual no depende del género o la posición pública, sino de la dedicación a la verdad y el amor por las almas. La historia de Priscila, junto con la de su esposo Aquila, nos enseña que los héroes de la fe no son solo aquellos que predican a las multitudes o realizan milagros espectaculares. También son aquellos que abren sus hogares, que instruyen con paciencia, que arriesgan sus vidas por sus hermanos y que perseveran en el servicio diario, a menudo sin el reconocimiento que merecen. Su legado no es solo el de Apolos, sino el de las innumerables vidas que tocaron a través de su hospitalidad, su enseñanza y su ejemplo. Ellos son la prueba de que cada creyente, en su esfera de influencia, es un constructor fundamental del reino de Dios. En un mundo que a menudo valora el brillo y la grandeza, la historia de Priscila y Aquila nos devuelve a la esencia del cristianismo primitivo, una fe vivida en comunidad. Un evangelio compartido con valentía y una devoción a Jesús que se traducía en cada acto de servicio. Su vida no tiene un final apoteósico registrado en las Escrituras, pero su impacto fue tan profundo que la Biblia los menciona como pilares, personas de las que todas las iglesias de los gentiles estaban agradecidas. Su vida entera fue un acto de adoración, un testimonio de la fidelidad de Dios y del poder transformador de su amor, un legado que continúa inspirando a los creyentes a abrir sus hogares, sus corazones y sus vidas al servicio del Evangelio. Y así, cerramos nuestra profunda exploración de Priscila, la maestra que instruyó a Apolos y fortaleció la iglesia primitiva. Esperamos que esta inmersión en los detalles menos conocidos y las verdades trascendentales haya redefinido su visión de liderazgo y el servicio en la iglesia primitiva. Gracias por habernos acompañado hasta el final de este análisis épico. Si este video ha encendido algo en ustedes, si ha expandido su conocimiento y su fe, por favor, denle a me gusta. Y si desean seguir desenterrando los misterios y las verdades más impactantes de la Biblia, no duden en suscribirse a nuestro canal ahora mismo. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas entregas, donde continuaremos explorando todos los aspectos de este fascinante nicho. Ahora, la conversación es suya. Dejen sus comentarios y testimonios en la sección de abajo. ¿Qué aprendizajes se llevan de la vida de Priscila? ¿Cómo les inspira su ejemplo de liderazgo y servicio en la iglesia? ¿Hay algún otro personaje bíblico que deseen que exploremos? Nos encantaría leer sus reflexiones. Que la valentía, la hospitalidad y la sabiduría de Priscila nos inspiren a todos a ser colaboradores fieles en la obra de Cristo,
sin importar nuestro género o posición. No hay nada imposible para Dios. Hasta la próxima, y que la verdad los guíe siempre.